Hola cantantes, sean todos muy bienvenidos a mi canal. Y el video del día de hoy, por recomendación de ustedes, voy a escuchar por primera vez a Marcelito Pomoy. ¿Están listos? Empezamos. Sean todos muy bienvenidos un día más a este bellísimo canal. Espero que estén todos muy pero muy bien. Hace muchísimo tiempo que me vienen pidiendo que reaccione a Marcelito Pomoy y la verdad que hoy llegó el día de reaccionar a él. Como siempre en este canal, antes de hacer una reacción, vamos a estar reaccionando a The Prayer, cantado por él. Voy a estarles presentando al artista para que sepamos un poco quién es, de dónde viene y demás. Y luego vamos a estar haciendo la reacción. Marcelito Castro Pomoy, nacido el 22 de septiembre del 84, es un cantante filipino conocido por su habilidad para cantar tanto en tenor como en soprano. Es el gran ganador de la segunda temporada de Filipinas Got Talent. En 2019 participó en American Got Talent The Champion y terminó en cuarto lugar en general. Bueno, ya saben, es un cantante tenor. Acá pone tenor soprano y para mí eso es contratenor. Se dice de diferentes maneras, pero es lo mismo. Lo vamos a estar escuchando, a ver qué tal. Hace pop, hace soul y hace clásico, ¿sí? El único contratenor, ¿sí?, que hemos escuchado hasta la fecha es el señor Dimash Kudaibergen. Así que quiero ver qué tal, porque la verdad que he visto por algunos lugares que les gusta muchísimo a Marcelito y nunca jamás lo escuché en mi vida, es la primera vez. Vamos a estarlo escuchando y vamos a ir comentando el video. Vamos a estar escuchando una versión de The Prayer que Marcelito cantó en la radio. ¿Dónde es esta radio en donde está cantando? Seguro ustedes lo saben, así que me lo pueden dejar en los comentarios, por supuesto. Y me cuentan en dónde conocieron a Marcelito Pomoy. Si lo han visto por internet, si lo han conocido de alguna otra reacción o de dónde, ¿sí? Me gustaría saberlo en los comentarios. Como siempre, si les gusta el video, no se olviden, por supuesto, de suscribirse en el botoncito que tienen por acá abajo, darle clic a la campanita de notificaciones y me ayuda mucho con el algoritmo de YouTube si le dan me gusta a este video, si les gustó, y lo comentan. ¡Vamos allá! Wish 1075. I pray you'll be alright and watch us where we go. Bien. Vamos a sentar una diferencia entre el contratenor, que para mí es Dimash, y este tipo de contratenores, ¿sí? Dimash, si bien yo lo digo en todos los videos y todo el mundo se pelea conmigo por esto, es contratenor, tiene unos graves, alcanza otras clasificaciones dentro de los tipos de voces, más allá de solamente contratenor. Entonces llega a bajos de bajo, llega a medios de barítono y hace muy buenos agudos de contratenor. En el caso de Marcelito Pomoy, su base ya arranca desde un tenor bastante ligero y se va para arriba. Es admirable porque es muy peculiar en un hombre una voz tan ligera, tan aguda, tan ligera. Me gusta, por supuesto, pero quería como aclarar esa diferencia antes de continuar, ¿sí? Vamos a seguir. And help us to be wise in times when we don't know. De hecho, creo, si no me equivoco, que Celine, que es la cantante de esta canción, la hace aún con más bajos que Marcelito. Para que se den una idea de la diferencia. Celine es mezzo-soprano, sí. De hecho, todos sus agudos son de pecho. Y es muy loco que alcance esos agudos que alcanza. O sea, eso tiene que ser casi de seguro. No estoy muy segura porque es la primera vez que lo escucho, pero estoy casi segura que es una condición genética. Más allá de la capacidad de trabajo que tenga, ya la disposición de su cuerpo, de sus cuerdas, el tamaño, el grosor y demás, hace que tenga esta voz, sí. Vamos a seguir. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace to a place where we'll be safe. La luce che tu dai. I pray you will find your love. Ok. Me retracto de todo lo que dije anteriormente. Adiós, vocalísima, le damos un besito y que se retire. Claro. Está bien, por hablar al pedo de más, antes de tiempo. Increíble. Acaba de pegar unos bajos, se acaba de convertir en Andrea Bocelli de un segundo al otro.
¿Qué pasó ahí? ¿De dónde sacó eso? Impresionante. Vamos a seguir. Nel cuore resterà In hold within our hearts. a ricordarci che Increíble, ¿eh? Está haciendo el dúo de la canción de Prayer, Andrea Bocelli y Celine Dion. Claro, empezó cantando la canción así. Y yo dije, no tiene graves. Pero me mandó a pasear. Tiene unos graves impresionantes. No sé si llega a graves de bajo, pero sí tiene unos graves bastante pesados, ¿eh? Increíble. Estoy... me como mis palabras. Como quién diría. Vamos a seguir. Ask you what each night. eterna stella sei. Nella mia preghiera Let this be our prayer. quanta fede c'è When shadows fill our day. Imagínense esto en la radio. Imagínense, no lo estamos viendo. No lo sabemos que lo está haciendo dos personas. Lo está haciendo una sola persona. Parece que están cantando dos personas distintas. De hecho, parece que está cantando un hombre y una mujer. Estoy muy sorprendida, de verdad lo digo. Empecé con una idea, ¿sí? De que era un tenor muy agudo. Sobre todo por esto que dice Wikipedia también, que un poco te condiciona. De que era un tenor muy agudo. Y de la nada salió un barítono ahí. Que donde estaba nadie sabe. Pero parece, imagínense escucharlo de la radio. Dos personas distintas están cantando. No sabemos que está cantando él solamente. Impresionante. lead us to a place, Guide us with your grace. give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, e un mondo di giustizia e speranza. Pausa. Si tengo que elegir, lo prefiero 1000 veces en su voz grave. Me parece que tiene una voz grave hermosa, que maneja unas zonas medias muy, muy lindas. Yo saben que no soy ultra, super, mega fan de las voces agudas, entonces puede que eso también tenga un poco que ver. Me gusta que tenga esa amplitud vocal, es impresionante, por supuesto. Pero si me tengo que quedar con uno de los dos extremos, me voy a quedar con la grave, que tiene ahí un cuerpazo hermoso. Es una habilidad maravillosa esto de poder llegar tan arriba, ¿eh? Una cosa de locos. Ognuno di la mano a sua vicina, simbolo di pace, di fraternità. Bien, antes de que siga quiero aclarar una cosa. ¿Vieron esa A que hizo? Di fraternidad. Hay dos formas de hacerla, sí. La forma lírica, en donde sonaría Di fraternidad. A. Esta forma de bajar. A. Él lo vuelve un poco más pop al no bajar y quedarse ahí donde se quedó. Eternidad. Un poquito más pop, sí. Entonces eligió como ese camino, está perfecto, pero hay dos formas de hacerla. Una es más lírico y otra es un poco más pop. Él se tiró un poco más por ese lado, que está perfecto. Simplemente quería aclarar la diferencia para aquel que se lo preguntara. Sí, y si nadie se lo preguntaba, bueno, igual la respuesta. Seguimos. La forza che ci dai We ask that life be kind ed essere ocean, in waters from above. ognuno trovi amore We hope it's so we'll find intorno e dentro sé. another soul to love. Let this be our prayer. La capacidad que tiene de cambiar del grave al agudo ese de cabeza, eso sí, es muy, pero muy, pero muy difícil de lograr. Y eso solamente se logra con técnica vocal. Sí. Entonces por eso les digo, más allá de que sigo sosteniendo que tiene algún plus genético, si se quiere, ¿sí? Las cuerdas de determinada manera y demás, también sostengo que se ve el trabajo, porque el cambiar de las voces graves a mixtas a esa voz de cabeza que hace es dificilísimo. Y si no está bien trabajado suena horrible.
Entonces hay un trabajo que se puede ver. Seguimos. Let this be our prayer, just like every child. just like every child. Need to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. Il a fait que I just soy no. Bien. Sento che ci salva. Wishclusive on Wish. La cara que pone al final es la cara que ponemos todos cuando cantamos un tema difícil. Un grande, ¿eh? Me encantó. Y me parece muy inteligente que haya elegido la parte porque vieron que ese final es una armonía entre ambos. Sí. Me parece muy bien que haya elegido la parte de Celine para terminar. Porque suena mucho más dulce. Sí, suena muchísimo más lindo. Me encantó. Increíble cantante, ¿eh? Se nota por qué ha ganado lo que ha ganado tanto Filipinas Got Talent como llegar al cuarto American Got Talent. Se nota que hay mucho trabajo. Me gustaría, por supuesto, que me recomienden muchas más canciones de él, porque realmente esta es la primera vez que lo escucho. Entonces, recomiéndenme todo lo que quieran. Lo voy a estar mirando, por supuesto. Pero se nota que hay mucho trabajo detrás, mucho trabajo de técnica vocal para poder hacer esos cambios bruscos de grave a agudo, de grave a agudo. Mucha resistencia de aire, porque no sé si vieron, pero un par de partes se las mandó un sostenido larguísimo. Y para mí, desde mi punto de vista, los graves están perfectos, ¿sí? Pueden ser los graves de un barítono tenor sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, esos sobreagudos, ¿sí? Esos agudos que van por encima de la media de un tenor, para mí, más allá de que los haya trabajado, por supuesto, tiene una capacidad genética que le permite también llegar a esos agudos. Ya me lo van a decir ustedes en los comentarios si estoy equivocada. Si no, pues saben que yo recibo en los comentarios toda crítica constructiva y también todo aporte que quieran hacer de más información que no esté dando en el video, la dejan en los comentarios, es bien recibida. Espero sus opiniones, sus comentarios, sus aportes de información y por supuesto sus recomendaciones en la cajita de comentarios. Si les gustó el video, suscribirse a este canal si todavía no están suscritos y de darle clic a la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Les voy a mandar un beso enorme y nos vamos a estar viendo en el próximo video. ¡Adiós!